Que Dios nos bendiga en esta tarde, estimados jóvenes que participan de este tiempo devocional. Queremos dar gracias a Dios porque estamos nuevamente acercándonos a su palabra, y en esta ocasión vamos a tener unos breves minutos para reflexionar sobre la parte final del Salmo 34. El Salmo 34 que nos presenta la protección divina de nuestro Señor Jesús, la protección divina de Jehová en favor de nosotros. Y antes de leer la parte final, vamos a tener unos minutos de oración. Gracias damos, Padre bendito, porque en este tiempo usted nos da la oportunidad de descansar en su palabra. Le pedimos que sea ella la que nos ilumine y la que camine nuestros pasos por rutas de bien. Oramos, Padre amado, para que podamos buscar la paz y seguirla, y también para que tengamos alabanza continua hacia usted. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Estábamos hablando del Salmo 34 y, como ustedes recordarán, este es un salmo muy conocido. Posiblemente lo hemos escuchado en esta versión. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza en mi boca estará. Dice la palabra que hay que engrandecerlo, y haciendo una breve remembranza o un recordatorio de las conversaciones anteriores, recordaremos que en principio hablábamos de que este salmo se divide en tres verbos. El primero de ellos habla sobre bendecir el nombre de Jehová. El segundo de los verbos, que es el que también define la lectura, es el de temer a Jehová, pero como decíamos en la ocasión anterior, no es un temor de miedo, de fobia, de rechazo, sino que es un temor de reverencia, de honrar y de procurar caminar en la santidad que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos. Y ahora hablábamos sobre la última parte, que tiene que ver con confiar, que es la otra idea central que nos está presentando el Salmo 34, y voy a leer los versículos del 15 al 22. El Salmo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Bien, como decíamos, en principio esta parte final del Salmo 34 nos muestra que en el versículo 15 nosotros estamos viviendo bajo los ojos cuidadosos de Dios. Y la primera idea que nos presenta el versículo 15 es que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y llama la atención porque continuamos diciéndolo por una vez más y cuantas veces sea necesaria. David está presentándole este salmo a las personas que estaban temerosas, huyendo del poder del hombre, huyendo de la ley humana, y huyendo de la ley ellos se habían ido a refugiar a la cueva de Adulam. Pero era importante saber que así como los ojos de Jehová están sobre los justos, también los oídos están atentos al clamor de ellos. Qué bendición saber que Dios es un Dios cercano. Es un Dios cercano. Yo puedo dar
fe de diferentes ocasiones en las que he sentido que el poder de Dios o su fidelidad ha estado muy palpable en la vida que yo he pasado en alguna circunstancia de la vida. Particularmente aquí a mis espaldas hay una cita bíblica que dice: ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y me interesa esa cita que está en el Salmo 20, versículo 7. Me interesa esa cita porque hubo una época en la cual yo sentía tanto temor, tanto miedo. Allá por 2009, 2010, estaba siendo bastante probado con un tema de amenazas, estaba siendo probado con problemas en el trabajo. En aquella época yo tendría unos 30, 31 años de edad, y de repente uno sentía que desfallecía. Sin embargo, era la palabra de Dios la que a uno lo sostenía. Yo vivía cerca de un lugar que se llama la iglesia Betania, la iglesia Betsaida, perdón, aquí por la panadería Cuscatlán, y era tanta la necesidad que yo tenía de Dios, tanta la situación crítica que yo pasaba, que a la medianoche me levantaba a escuchar que en esa iglesia estaban orando y que en esa iglesia estaban teniendo tiempo de edificación. Y yo recuerdo que uno de los salmos que más me marcaron en esa época fue ese salmo que está ahí atrás, que dice que confían en carros y otros en caballos, pero uno del nombre de Jehová debe tener memoria. Y llamo la atención sobre esto porque, como dice el versículo 15 de nuestra lectura, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero el versículo 16 también nos presenta que la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Era importante, era necesario para los hombres de David saber que en aquel momento en que se estaba particularmente bajo el antiguo pacto, bajo la ley, no había solamente bendiciones para la obediencia, sino que también había maldiciones para la desobediencia. Y aquellas personas que persistían en obrar de mala manera, de repente podían ver su memoria cortada de entre la tierra. Y esta situación tiene una aplicación directa hacia la vida del creyente, porque uno no sabe cuándo es su último día. Uno no sabe cuándo es que va a apartarse de esta tierra. Y entonces estamos llamados a mantener una actitud de comunión con Dios. Estamos llamados a mantener una situación de buena relación con Dios para que no seamos sujetos de la ira de Jehová. Continúa diciendo el versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y esta situación que presenta el versículo 17 tiene que ver con el hecho que Dios le recuerda que aún en situación de desesperanza, aún en situación de necesidad y aún en situación de soledad, Dios está pendiente de ellos. Dice que Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y de una vez más nosotros continuamos repitiendo esa idea de que uno a veces se expresa del estrés. Siente que el corazón le palpita mucho, siente un dolor en el cuello, siente que la cabeza le va a explotar, siente que no puede dormir. Y esto tiene que ver con las angustias. Y es algo a lo que no está únicamente para las personas que están muy ocupadas o a los que ya tienen muchos compromisos de la edad, sino que aún las personas jóvenes están de repente con esa situación de angustia. Pero la palabra recuerda que, versículo 18, Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y esta es una enseñanza que viene de parte de David y que es maravillosa y que es necesaria que todos la escuchemos. Posiblemente hemos escuchado aquella historia de el libro de Josué, capítulo 2, en donde hay unos espías que estos espías andan huyendo, han ido a buscar información a Jericó y de repente se sienten perseguidos. Y en esa persecución viene una persona que se llama Rahab, una persona de una ocupación muy cuestionada en aquella época y una ocupación muy cuestionada en la actualidad.
y esta persona es la que viene y se manifiesta a Dios obrando a través de ella y salva a aquellas personas que estaban contritos de espíritu o quebrantados de corazón. Dios los salva a través de Rahab, que los protege. Eso lo podemos encontrar en el libro de Josué capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y la idea que nos está presentando es que Dios está presente en aquellos que están quebrantados de corazón. Esta idea también la viene a reflejar las bienaventuranzas. Cuando nuestro Señor Jesús está en el Sermón del Monte presentando su mensaje de salvación, su mensaje de bienaventuranzas, Él dice en uno de los pasajes: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos encontrarán consuelo. Y esa pobreza de espíritu no está señalando más nada que la idea de que uno de repente siente que las fuerzas se agotan. Es estar con el espíritu golpeado, estar con un martillo golpeando continuamente la paz que uno está queriendo tener. Y dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y David está hablando de su propia experiencia a los hombres que están rodeándole en la cueva de Adulam. Aun cuando él es una persona joven, aún así él había pasado por muchas aflicciones y él era una persona justa. ¿Qué tipo de aflicciones había pasado? Bueno, en algún momento pelear contra un gigante, en algún momento proteger su ganado o proteger las ovejas que él estaba en el deber de cuidar. David había pasado por muchas aflicciones y de todas ellas le libró Jehová. Esta es una declaración de confianza en el poder de Dios y también es una declaración que tiene que ver con el carácter perfecto del plan de Dios. Dice el versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y durante estos pocos minutos que nos quedan para abordar los últimos 3 versículos, 20, 21 y 22, también nosotros tenemos que señalar que la ley de Dios es perfecta. En este versículo 20 hay algo que tiene que ver con el carácter profético de Dios, de la palabra de Dios, en el sentido que la palabra se cumple a la perfección y se respalda por ella misma. Decía el Salmo 34 en los últimos versículos 20, 21 y 22, dice: Él guarda todos sus huesos, versículo 20, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Si bien es cierto es que el Salmo que hemos estado leyendo tiene una riqueza de aplicaciones y de ideas que son de alimento para nuestra vida, en estos últimos versículos nos viene a presentar una declaración de fidelidad y de control perpetuo, de forma tal en que nosotros podemos ver que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Dice el Salmo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en ese momento David ya no está rehablando de su propia realidad, sino que está anunciando acerca de la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo iba a tener en favor de todos nosotros, y nos está diciendo que la palabra se cumple a sí misma. Yo quiero situarnos en esta versión, una versión adicional del Nuevo Testamento. Dios llega al hombre, que viene con dibujitos, y a ver si puedo acercar esto acá. Dice: todo está cumplido, y nos presenta la representación o el dibujo a un hombre en una cruz, y dice: todo está cumplido. La cita nos remarca al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Dice que cuando los judíos estaban preparando la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad,
Le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Llama la atención que algo tan sagrado o tan de tanto respeto como el cuerpo de un muerto valía menos que la fiesta de la Pascua, y decían que no querían que los cuerpos estuvieran haciendo estorbo, aun cuando eran cuerpos que demostraban el poder de la ley judía, pero ellos decían, nos va a hacer estorbo esos cuerpos porque vamos a celebrar nuestra fiesta. Curioso que a veces los cristianos oramos de esa manera. Nos fijamos más en las formas que en las esencias. Pero dice que vinieron pues, versículo 32, San Juan 19, 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y si bien este es un pasaje triste porque nos muestra cómo a los hombres, a los religiosos, siempre les ha importado más los ritos, las liturgias, las formas, las apariencias, que en vez de tener un poco de misericordia por aquel que ya estaba muerto y que ya estaba tirado a la soledad de la muerte, aún así vemos que en ese aspecto o en ese marco tan deprimente y tan triste, dice que no le quebraron a Jesús las piernas. Y si bien es cierto, no podemos gozarnos del dolor que Jesús sufrió, pero si no gozamos del hecho de que Él salvó y alcanzamos nosotros redención por ese sacrificio perfecto. Continúa diciendo San Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, versículo 36, San Juan 19, 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero el versículo 36 nos dice que aún en esa circunstancia en la que Jesús ya está muerto, aún en esa circunstancia, Dios sigue teniendo un control perpetuo y un control perfecto en toda la situación. ¿Por qué decimos esto? Porque el Salmo 34, versículo 20 nos decía esa idea. Y concluimos con el versículo 22 que dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Y aquí ya está hablando de la redención del alma y ya está hablando la Biblia acerca de que Dios con el precio de su sangre, con el sacrificio perfecto que hizo en esa cruz y con ese sacrificio tan indigno o tan ignominioso, menciona la palabra, o tan ofensivo y tan degradante y tan humillante, aún en ese sacrificio es en favor del alma de sus siervos que le buscan, quienes no serán condenados cuantos en él confían. Queremos invitar a que mantengamos esa relación de confianza en Dios porque su palabra es perfecta, porque Él redime el alma de sus siervos y no será condenado quien en Él confía. Concluimos así nuestra presentación del Salmo 34, esperamos que sea de edificación y queremos animarlos o retarlos a los amigos y hermanos y hermanas que están oyendo este video o que están participando de la transmisión en Facebook, a que por favor tratemos de leer un salmo más y tratemos de sacar las riquezas que llevan ese libro de los salmos. Que el Señor nos bendiga, pasen buenas tardes. ¿Sabes que cuando Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, me parece que se refiere a todas las cosas? Sí, aún en esas que vos crees que son lo peor, que te van a destruir, que te van a dejar tirado en el piso, sí, aún en esas. Dios es más grande que cualquier error, que cualquier problema, y si confiamos en Él, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esas cosas también ayudaron para bien. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo puede usar para levantarte. Solamente tenemos que confiar en Él. Sean todos bienvenidos a otro Notijuve de la semana, claro que sí, terminando y con pie derecho este sabadito, claro que sí, así que les traigo unas cuantas noticias que están
están fresquecitas, pues. Y pues vamos a empezar esto como se debe, presentando a nuestro querido amigo Romeo. Así es, muchísimas gracias, Diego. Siempre tenemos el estilo fachero. Pues nada, muy feliz de estar acá, ¿verdad? En esta tarde compartiendo un poco de las noticias que ocurrieron en esta semana. Bastante un poco curiosas, innovadoras y de mucha diversión prácticamente. Así que, ¿de qué nos referimos, Diego? Bueno, empezamos con una noticia algo fuertecita y estamos hablando de nuestro amigo Tom Grove, que salió a dar una vuelta al mundo en diciembre de 2002. Sí, o sea, quiero recalcar que la noticia es actual y este men dijo: estoy aburrido, me voy a ir a dar una vuelta a la cuadra, ya mamá, ya vengo. Y casi una década después este bloguero neerlandés que antes trabajaba para el gobierno de los Países Bajos, de allá abajo, se describe ahora como un nómada y dice que en la vida anterior. Pues déjame decirte que este viajero ha viajado en muchos viajes, específicamente 130 países diferentes los que ha atravesado, y ha tomado alrededor de 58 vuelos en un año, ¿no? Y actualmente había ahorrado como para mantenerse claramente a base de los viajes y tal, y no obtener ingresos, con un presupuesto de $30 al día, un poco excesivo, pero teniendo en cuenta que viajaba mucho, o sea, en avión y tal, pues... Además, nuestro amigo Grom ha declarado, ha manifestado que trata de no planificar con demasiada anticipación y con frecuencia no tiene ni idea de dónde se va a quedar, qué va a comer, qué va a hacer de su vida en ese país o en ese lugar en el que esté en ese momento. Y actualmente se encuentra en Panamá, pero en los próximos días valorará a Bogotá y luego se trasladará a Paraguay. El plan aproximado es pasar un par de semanas en Sudamérica y un poco de tiempo en Centroamérica. Luego iré a ver a mi familia en Países Bajos, ha dicho el trotamundos, como se le llama, así como dicen los chavos. Pero pasando a noticias un poco más arqueológicas, así de allá de la tierra, ¿verdad? Nuestro amigo Romeo tiene un poquito de información sobre esto. Así es, queridos amigos, comentarles que básicamente hay un nuevo invento para poder proteger y un poco estar vigilando constantemente las obras arqueológicas naturales, principalmente la de la Pompeya, que para los que no conocen mucho, la Pompeya está ubicada en Italia, Italiane. Entonces se ha creado una especie de robot. Chucho. Es un perro guardián, pero en robot, ¿sabes? Y yo creo que lo va a explicar mucho mejor Ramírez, así que vamos con el video. El sitio arqueológico de Pompeya tiene un nuevo guardián. Se trata de Spot, un perro robot diseñado para proteger este espacio histórico. Según informa el Parque de Pompeya, se trata de un guardián de última tecnología en un sitio antiguo. La labor de esta máquina de 4 patas es inspeccionar las calles y túneles de la ciudad italiana. Esto es para recopilar datos que ayuden a planificar intervenciones para arreglar problemas de seguridad y estructurales. Spot fue diseñado por la empresa estadounidense Boston Dynamics y hará su patrullaje por la noche con ayuda de una cámara de 360 grados integrada. La misión de Spot será apoyada por un láser volador Leica, capaz de realizar de forma autónoma escaneos en 3D de las ruinas. Y según la agencia Reuters, Spot también protegerá a las calles de Pompeya de los cazadores ilegales de reliquias que provocan problemas estructurales en las ruinas. Y muchas gracias, Ramírez, por esa información tan detallada de la noticia. Teníamos tiempo de no tenerte por aquí en el canal y muchas gracias por haber vuelto con toda la disposición
claro que sí, no es como que esto haya sido pregrabado, exacto. Y pues... Así es, queridos jóvenes, ya se la saben, tenemos los anuncios al final de este video para que puedan estar asistiendo a las actividades de la iglesia. Tenemos también más transmisiones virtuales a lo largo de pues el fin de semana, claramente. Y pues nada, muchas bendiciones y nos veremos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.